Buenos días, primero de nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues se preguntarán muchos por qué el tema. El dolor anal funcional es un tema difícil, principalmente porque el dolor creo que es una de las cosas más complicadas y más difíciles de tratar, porque a nadie nos gusta tener dolor y a nadie le gusta vivir con dolor. El dolor crónico en los pacientes causa disfunción en la vida, en su vida diaria, ausentismo laboral, les causa problemas en la vida social porque la gente deja de salir, aislamiento, y entonces depresión, se aíslan de la familia, se aíslan de los amigos, y causan problemas psicológicos a la larga, ¿no? El dolor crónico, bueno, de cualquier tipo, ¿no? Dolor lumbar, dolor de la rodilla, cualquier dolor es incapacitante y desmoralizante para el paciente. Y bueno, hablemos de dolor anal, ¿no? Que el dolor es algo que además no es algo que alguien se queje, ¿no? Y vaya y diga, ay, perdón, es que no vine porque me dolía el ano, ¿no? Como, perdón, me dolía la rodilla. Entonces es algo que además a la gente le da pena, le da vergüenza decirle o contarle a la gente o hasta acudir al médico. Y entonces muchas veces perdemos el diagnóstico y perdemos a los pacientes. El dolor anal se define porque está presente al menos durante 6 meses sin causa orgánica. 6.6% de la población tiene dolor anal. Normalmente no tenemos o no llegamos a esos pacientes, porque solamente 1/3 va a llegar o va a acudir a un médico a consulta. Bueno, aquí lo importante del dolor anal es que no tiene, o el funcional que no tenemos que descartar las causas orgánicas, que bueno, esas a mí no o a nosotros no nos competen, pero sí es importante que nos lleguen ya con el diagnóstico de exclusión o ya sin una de estas causas orgánicas descartadas, ¿no? Que no tenga quintitis, que no tenga una fisura anal, que no tenga un absceso anal, trombosis hemorroidal, una úlcera solitaria, isquemia, cáncer, cualquier otra cosa que cause dolor y que nos pueda explicar la causa. Una vez que ya el médico, principalmente el proctólogo, el cirujano o alguien ya le descartó todas estas causas y dijo, no tiene, no nos podemos explicar por qué, y el paciente sigue con dolor, ya podemos decir que tiene un dolor anal funcional. Además de estas causas en hombres, podemos hablar de una prostatitis crónica. En mujeres podría haber implantes de endometriosis en la región anal o rectal. Una enfermedad pélvica inflamatoria también nos puede dar dolor anal. Y muy importante, 85% de los pacientes con dolor anal crónico no van a tener una causa orgánica que nos explique qué es lo que les está dando el dolor. Ya que descartamos todas las causas y ya que llegó el paciente y dijo me duele, ¿cómo lo vamos a clasificar? Bueno, tenemos la proctalgia fugax, la proctalgia crónica, el síndrome de elevador del ano y la toxigolinia crónica. La proctalgia fugax generalmente se caracteriza por episodios recurrentes de dolor en el ano o en el recto, que pueden durar de segundos a minutos y que entre los episodios no hay dolor. Es el típico paciente que llega y dice, doctor, de repente estoy dormida y me despierta un dolor agudo, fuerte, intenso en el ano y no lo aguanto y nada me lo quita y no sé qué hacer. Se desencadena. A veces el paciente te dice, sí, hay algo, puede ser que lo desencadene la defecación, puede ser que lo desencadene el coito, puede ser la menstruación, estrés, o a veces no lo relacionan con nada y esos son los pacientes más difíciles. De la nada me duele, pero a veces me pasa cada 6 meses, a veces me pasa cada semana, a veces me pasa cada 3 meses. La proctalgia crónica, el dolor rectal crónico recurrente
que dura el episodio más de 20 minutos, que durante los últimos 3 meses ha tenido actividad de la enfermedad, pero la enfermedad ha estado presente durante al menos 6 meses. Lo mismo pasa en el síndrome del varador del ano, pero además en este vamos a encontrar a la exploración que tenemos dolor a la movilización durante la tracción posterior del músculo cuborectal. Entonces aquí tenemos que hacer un tacto rectal, movilizamos el músculo cuborectal y tenemos dolor que nosotros provocamos. 85% de estos pacientes vamos a tener relación con la disinergia no rectal. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes no saben relajar. Son los pacientes que cuando uno tiene en la exploración y le estamos haciendo un tacto rectal le decimos apriete, aprieta, tiene buen tono, tiene buena fuerza en el esfínter anal, y cuando le decimos relaje, puje, no sabe relajar, el músculo cuborectal no se relaja. Entonces son los pacientes que no pueden defecar, tienen problemas a la defecación, ¿sí? En la prueba de expulsión del balón generalmente no la pueden expulsar, y es como traducimos en los estudios la disinergia. La coxigodinia crónica, tenemos los mismos síntomas, pero vamos a tener a la exploración dolor puntual cuando topamos el coxis. Igualmente, es más frecuente en mujeres. Ya sabemos que las mujeres somos más propensas a todo este tipo de problemas funcionales, ya vemos por qué. Pero además aquí se nos aúna el antecedente de trabajo de parto. Se cree que por el microtrauma de la cabeza fetal durante el trabajo de parto. Mucho tiempo de estar sentado, entonces es importante interrogar el tipo de trabajo al que se dedican los pacientes. Es que soy secretaria, ¿sí? Los que andan en bicicleta, la obesidad y el trauma repetido. Pero también puede ser idiopático, como todo lo funcional, ¿no? Degeneración osteoarticular, y entonces también es más frecuente en personas de mayor edad, y también por somatización, por estrés. Y venimos a lo que nos interesa, cómo tratamos. Como todo es idiopático y lo que no sabemos cómo se trata, tenemos muchas líneas de tratamiento. Y cuando tenemos mucho, pues sabemos que algunas funcionan más, algunas funcionan menos, pero tenemos que tratar todas. Tenemos que empezar de lo que menos lastima al paciente y de lo que menos efectos adversos tiene, y de lo más económico a lo más caro, ¿no? Relajantes musculares, baños de asiento, ablandadores de heces, bloqueadores de canales de calcio tópicos, y lo más importante siempre la terapia conductual. Enseñarle al paciente cambiar sus hábitos, qué es lo que les desencadena el dolor, tratar de evitarlo, enseñarles a relajar, enseñarles a lo mejor horarios para ir al baño. Tiene un 68% de mejoría. El problema aquí es que no hay estudios a largo plazo. Generalmente cuando se suspenden los tratamientos regresan los síntomas, y entonces no sabemos por cuánto tiempo darlos o cuánto tiempo tratarlos. El paciente deja los relajantes musculares, regresa el dolor. O lo mismo pasa con los ablandadores de heces. Tenemos la segunda línea de tratamiento, toxina botulínica o las infiltraciones también con corticoides y con anestésicos locales. Son efectivas. Tenemos un 50% de efectividad, que sabemos que en cuanto a dolor, todo tratamiento que mejore arriba del 50% lo consideramos efectivo y exitoso. Pero ¿qué pasa? Los dos son tratamientos a corto plazo, llega un punto en el que hay que repetirlo y estarlos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Las inyecciones son a lo mejor al principio cada año, luego cada 9 meses, luego cada 6 meses, y a lo mejor al paciente tampoco le gusta la toxina botulínica, a veces hay que hacerla bajo anestesia. Igual que las infiltraciones, son sedaciones, son procedimientos en quirófano, son gastos, ¿sí? Y tampoco son medicamentos baratos. A lo mejor la lidocaína con corticoides no es tan cara como la toxina botulínica, pero sí implica un gasto de ir a un quirófano, el estar bajo una sedación. Y la tercera línea de tratamiento, la biorretroalimentación. 87% de éxito
Pero, ahí viene el pero, es la que mejor se ha visto que tenga resultados, pero cuando el dolor se asocia a trastornos de la defecación. Entonces los mejores resultados son el síndrome de elevador, no así en la proctalgia fugax, no así en la coxiluria. ¿Sí? Lo mismo, la electroestimulación, 46% de éxito cuando se asocia a trastorno de la defecación y 32% cuando no se asocia. Y el masaje digital sobre el recto, que es el menor o el que menos éxito tiene cuando se asocia a trastorno de la defecación y un 28% cuando no se asocia. Entonces este es el que mejor tratamiento, el que mejor éxito tiene cuando la patología no se asocia al trastorno de la defecación, el masaje rectal o el masaje digital al recto. Y pues bueno, creo que ya lo vimos hace 5 minutos cómo se aplica la electroestimulación. En conclusión, cuando el dolor funcional anal se asocia a trastorno de la defecación, su pronóstico es mejor con cualquier línea de tratamiento, cualquiera. Con ninguna de las líneas de tratamiento existen estudios a largo plazo ni estudios aleatorizados, eso es muy importante. Sin embargo, la biorretroalimentación y la electroestimulación ofrecen la mejor línea de tratamiento con menos efectos adversos. Y es muy importante, el porcentaje de los pacientes no va a mejorar con ninguna de las 3 líneas de tratamiento. Esto es importante decírselo a los pacientes. Sin embargo, el efecto placebo se ha demostrado que a veces durante los tratamientos, el hablar con el paciente, el darles el apoyo psicológico, el explicarles su patología y decirles lo que les va a pasar, y el simple hecho de decir, les va a doler esto, es algo con lo que tienen que aprender a vivir, les mejora la calidad de vida en los cuestionarios. Y pues muchas gracias.